Buenos días. Vamos a la Biblia, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 13. Marcos 9, del 1 al 13. Dice lo siguiente: también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén, amén, amén. Mire, el evento que acabamos de leer es algo sobrenatural que ocurrió hace mucho tiempo, cuando nuestro Señor todavía estaba acá en la tierra. Pero ese evento, conocido como la transfiguración de Cristo, tiene un montón de elementos relevantes para nosotros como creyentes, y que también estudiar este evento nos ayuda a entender qué fue lo que pasó ahí y cuáles fueron los motivos por los cuales Dios permitió esta manifestación sobrenatural, ¿verdad?, de Jesucristo delante de 3 de sus discípulos. Pero mire, la última, vamos a decirle, visión que la gente de este mundo tuvo respecto de Jesús, ¿cuál fue? Si yo le preguntara cómo el mundo vio a Jesús por última vez, ¿qué contestaríamos? ¿Cómo vieron a Cristo por última vez la gente del mundo? Lo vieron colgado en un madero, muerto. Así el mundo vio a Jesús por última vez. Podríamos decir que la gente del mundo, después de ver a Jesús así, pues han de haber llegado a la conclusión de que pues este hombre está derrotado. Finalmente se acabaron sus proyectos, no pudo lograr lo que se propuso, y entre los judíos y los romanos lo asesinaron. Este es el pensamiento típico de la gente del mundo, y esa fue la última visión que el mundo tuvo de Jesús. Sin embargo, en el caso de los discípulos, si yo le pregunto cuál fue la última visión que tuvieron los discípulos respecto de Cristo, ¿qué contestaríamos? La última vez que los discípulos lo vieron colgado, muerto, ahí en un madero. No, la última vez que sus discípulos, y cuando digo sus discípulos me refiero no solo a los 11, porque uno de los 12 murió, ¿ok?, sino a los 11 y todos los demás fieles seguidores del Maestro. Pero todos los discípulos de Jesús, la última vez que lo vieron resucitado. Lo vieron después de que Él venció la muerte, después de que Él regresó 3 días después, incluso de estar sepultado. Cuando van a buscar a la tumba no lo encuentran las vendas, el sudario y todo,
y la piedra, una piedra enorme movida, y no estaba el cuerpo del maestro. Jesús se les apareció por más de 40 días a más de 400 personas en diversas ocasiones. En el caso de sus 11 discípulos se les apareció por lo menos 3 veces. Así que la última visión que tuvieron los discípulos del Señor de Él es a un Cristo resucitado, es decir, a un Cristo que victorioso venció a la muerte. Sin embargo, aunque esa fue la última visión que los discípulos tuvieron de Él, no lo vieron en su total esplendor, en su plena gloria. Lo vieron victorioso después de vencer a la muerte, pero no lo vieron en esplendor. Jesús viene por segunda vez, hermanos, porque eso es lo que enseña la Biblia. Cuando Él venga por segunda vez, tanto el mundo incrédulo como los que somos sus discípulos, todos juntos lo vamos a ver, pero de una única manera, y lo vamos a ver en la plenitud de su poder, en la plenitud de su esplendor. Cuando Él venga, hermanos, va a ser un evento tan notorio, no se va a poder tapar con un dedo, como dice por ahí. Va a ser tan esplendoroso que mucha gente va a ver a Jesucristo y en ese momento van a querer creer, demasiado tarde. La gente va a ver a Jesús venir en gloria. Para los que somos discípulos, ese evento, si nos toca verlo, porque nuestro Señor puede venir todavía en 100 años, como bien puede venir en algunos meses o en un par de años. Obviamente yo creo que el anhelo de todos es que nos pase en vida, ¿no? Que la llegada de nuestro Señor sea mientras todavía estamos aquí. Pero ese evento, para los que nos toque o les toque ver, va a ser algo glorioso, lleno de satisfacción, gozo, júbilo para los discípulos. Pero para la gente del mundo, presenciar la venida de Jesucristo en total gloria, en total esplendor, va a ser algo terrorífico, hermanos. Se van a poner a temblar. Les va a dar pavor a la gente del mundo. Ellos no van a participar de la satisfacción que nosotros los discípulos sí tendremos cuando lo veamos a Él venir en gloria por segunda vez. ¿Se imagina verlo a Él con un rostro todo iluminado como si fuera el sol, con todo su cuerpo resplandeciente y junto con Él todo el ejército de los cielos? Pues uno se pondría con la piel chinita y bueno, va a ser un instante porque vamos a ser arrebatados, pero para la gente del mundo no, hermanos. Ellos van a sufrir, ellos van a llorar. Otros más van a blasfemar y van a decir un montón de cosas. Pero mire, la transfiguración solo es como si dijéramos un pequeño vistazo de lo que va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez a este mundo. Esos 3 hombres que subieron con Cristo al monte a orar y lo vieron transfigurarse, recibieron el anticipo de lo que será la venida del Hijo de Dios en pleno poder, en plena gloria. Fueron testigos, hermanos, de ese anticipo sobrenatural de las cosas más grandes que todavía vendrán. La transfiguración, podemos decir que principalmente tuvo como propósito fortalecer a nuestro Señor Jesús. Aproximadamente 6 meses después de este evento, nuestro Señor Jesucristo fue asesinado en la cruz. Aproximadamente 6 meses. Pudieron ser 5, pudieron ser 7. Un mes más, un mes menos. Pero el asunto es que este evento preparó a Jesucristo para la recta final de su ministerio. Lo preparó para la muerte. Obviamente ese momento tan difícil que iba a encarar, no solo de la agresión de los romanos y de los judíos, sino que el momento más crítico, que era separarse de la presencia del Padre para poder morir por los pecados de toda la humanidad, fue algo que nuestro Señor le tuvo que haber angustiado, y tan le angustió que por eso dice la Escritura que la noche antes del arresto él estaba sudando y sudaba como gotas de sangre de la preocupación. No que tuviera miedo del dolor físico, porque mucha gente ha muerto con dolor físico, pero para nuestro Señor
le causaba gran aflicción el momento de separación con el Padre, de esa comunión perfecta que tenía con el Padre Celestial. Pero eso, hermanos, tuvo ese propósito, y podemos decir que también de paso o de rebote, pues, este evento iba a fortalecer la fe de los discípulos. Haber estado ahí, presenciar lo que presenciaron, les tuvo que llenar de fe a esos 3 hombres que subieron con Jesús. No solo a esos 3 hombres, sino a los discípulos de todas las épocas, como lo vamos a ver el día de hoy. Amén. Así que fíjese, dice el versículo 1 del pasaje: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Cristo está dando una profecía aquí, ¿ok? Les dice a sus 12, oigan, por cierto, algunos de ustedes no se van a morir antes de que vean el reino de Dios venido con poder. Si nos vamos al pasaje paralelo que está escrito en el libro de Mateo 16, 28, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Una pequeña variación en las palabras, pero que nos ayuda a entender mejor lo que Jesús dijo. Dice, algunos de ustedes 12 no se van a morir antes de que vean al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él, Jesucristo, el Mesías. O sea, antes de que vean a Jesús viniendo en su reino. La transfiguración es un anticipo de cuando Cristo va a venir por segunda vez con todo el esplendor de su reino y de su gloria, y va a venir a este mundo. Pero fíjense, Jesús lo profetizó. Les dijo, algunos de ustedes, antes de que se mueran, van a ser testigos de algo sobrenatural. ¿Ok? Marcos 9:2, ¿cuánto tiempo tardó en cumplirse esa profecía? Según su Biblia. 6 días. No puede haber error, ¿no? Pues ahí en las Biblias dice 6. ¿Cuántos días tardó en cumplirse la profecía? 6, no hay trampa, hermano, ¿ok? No hay truco. No, pero 6 días según Dios o 6 días según el hombre. 6 días son 6 días, ¿ok? 6 días después se cumplió la profecía. Jesús les dijo claramente, esto va a pasar y algunos de ustedes van a ser testigos. Yo creo que esos 3 han de haber estado preocupados, como, ahora sí, ya vamos a morir después. 6 días después Jesús tomó a quienes, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte, solo esos 3, a un monte alto, ahí estuvieron orando, y se transfiguró delante de ellos. 6 días tan solo se tardó Jesús en cumplir una promesa. La promesa se cumplió en todo sentido, se cumplió en contenido y se cumplió en oportunidad. Tal cual Jesús lo profetizó, se cumplió. Y se cumplió en el tiempo que Él dijo. Antes de que esos 3 murieran, lo iban a ver, y así pasó. Ahora, ¿esto por qué es importante, hermanos? Porque nos refuerza a nosotros los creyentes que Dios cumple sus promesas en cuanto al contenido y en cuanto a oportunidad o tiempo en el que ocurren. Si Dios ha dado una palabra, la va a cumplir a cabalidad, no más o menos, la va a cumplir a cabalidad. Y si Dios ha establecido un tiempo para cumplir una promesa, en el tiempo de Él se cumplirá también. Esto a qué nos ayuda a nosotros los de fe, a confiar en Él, a esperar en Él. Que si Él nos ha dado una palabra, Él va a ser fiel para cumplirla. Amén. Así que dice, 6 días después se llevó a estos 3. Y aquí cabe la pregunta, porque uno puede decir, ¿por qué solo a 3 y no a los 12? ¿No se ha preguntado usted por qué solo estos 3 y no a todos? Y ya que fueron 3, ¿por qué tenía que ser Pedro, Juan y Jacobo? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Tomás o el otro Judas? Mire,
Una respuesta exacta para estas dos preguntas no las vamos a tener, ¿ok? Pero yo le puedo decir con franqueza, hermanos, que en el reino de Dios no hay espacio, no hay lugar para esta expresión como, yo también quería ir. O sea, no cabe en el reino, hermanos. O que alguien le diga, pero ¿por qué a mí no, Dios? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no me llevaste a mí? Si yo también tenía ganas de ver eso. Mire, Dios no es como los padres que muchas veces tienen miedo de tomar una decisión con los hijos porque, no me vaya a hacer un pancho el otro porque le doy permiso a aquel, ¿no? Y estás como, mejor no decido nada. No, Dios no tiene temor de tomar decisiones, hermanos. Dios es firme en sus decisiones y Él sabe que no hay espacio, no hay lugar para, Dios, pero yo también quería estar ahí y a mí también se me antojaba subir al monte. No hay lugar para eso, hermanos. ¿O usted cree que sí? Los débiles somos nosotros, Dios no. ¿O usted cree que Dios le tiembla como, yo quería bendecir a este pastor, pero no se me vaya a ofender el otro pastor de al lado? ¿Estará Dios así como tronándose los dedos? ¿Cómo le hago? Crack. No, hermanos. Vaya por favor a su Biblia, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 7. Efesios 4, 7. Yo voy a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros, ¿cuáles nosotros? Todos nosotros los creyentes, se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Quién es el que decide dar los dones? ¿Qué son los dones? Talentos, capacidades especiales, una gracia específica para hacer algo. ¿Quién es el que reparte los dones? ¿O quién es el que reparte la gracia para hacer o dejar de hacer algo? Dios. ¿Quién es el que capacita a los creyentes? Dios. ¿Quién es el que permite situaciones en la vida de los hombres? Dios. ¿Quién es el que hace milagros cuando alguno lo requiere? Dios. Si Dios le da la gracia a alguno, hermanos, vamos a decir, si Dios le da la gracia a uno para enseñar de una manera tan bonita, tan clara, y yo no me sé explicar, ¿qué voy a hacer? ¿Llenarme de celos y de contienda? Señor, ¿por qué le dejas a ese hermano predicar de esa manera? Si Dios le da la gracia a otro para predicar con fuego, con contundencia, y yo no tengo la misma gracia para predicar, ¿qué voy a hacer? Dios, yo ya no predico, yo ya no juego. No soporto ver que tú le des más dones a otro que de los dones que me das a mí. ¿Podemos ponernos así? Si Dios le da la gracia a un hermano para prosperar económicamente, ¿quién soy yo para decirle, Señor, pero por qué le das a ese hermano o a esa hermana esa gracia? ¿No crees que yo podría recibir más y ser mejor administrador de tus bienes? ¿Podemos ponernos así con Dios? No, hermanos. Uno tiene que seguir sirviéndole a Dios fielmente, sin celos y sin contienda. Pero si Dios le da la gracia a otro hermano que es pastor para crecer en su iglesia con multitudes, y hermanos, nosotros todavía seguimos cabiendo aquí, ¿qué hacemos? ¿Mandamos cartas de quejas al cielo? Pues no. Si Dios nos ha dado la gracia para apenas llenar este auditorio, ¿qué? ¿Pero qué? Nada, hermanos. Así que, ¿qué pudieron haber hecho los nueve que se quedaron abajo? Ese Jesús otra vez nada más se lleva a Pedro, a Juan y Jacobo. Seguro algo importante les va a decir. ¿Y por qué no me subieron a mí? ¿Que yo no tengo la capacidad para escuchar cosas relevantes? No, hermanos, en el reino de Dios no hay lugar para eso.
Y si yo en mi corazón tengo conflictos con las decisiones de Dios, más vale que vaya con el Señor de rodillas a decir: Señor, perdóname porque yo simplemente tengo que acatar tu voluntad y hacer tu obra de buena actitud. Yo no puedo andar con celos y contiendas con mis hermanos en la fe. Tú eres sabio, tú sabes lo que decides, a quién le das la gracia para algo, cualquiera que sea ese algo. Y yo me tengo que aprender a gozar con las bendiciones de mi prójimo, hermanos, y no tener conflicto con ellos. Ahora, ¿por qué 3 y no los 12? Mire, a lo mejor yo creo que era impráctico y también se podía volver como un relajo, ¿no? O sea, la transfiguración delante de tanta gente, esto podía terminar en un caos. Pero siendo solo 3 los que subieron, pues era como que más controlado por el Señor Jesús. Ahora, en la ley en el Antiguo Testamento estaba escrito que un testimonio se mantenía si había por lo menos 2 o 3 testigos. Para que algo quedara firme, tenía que haber 2 o 3 testigos. ¿Cuánto se llevó Jesús en la transfiguración? 3. Cumplió la cuota, pues, ¿no? Así que, ¿por qué 3 y no 12? Porque en un sentido estaba cumpliendo con un requisito para que un testimonio fuera fiel, fuera verdadero y fuera creíble, ¿ok? Así que esos hombres suben. ¿Y por qué? Ok, ya estamos de acuerdo que 3 y no 12, pero ¿por qué Pedro, por qué Juan y por qué Jacobo y por qué no los otros? ¿Por qué no a los 2 Judas junto con Mateo? ¿Podría haber mejor química ahí? ¿O qué podemos decir? Mire, cuando uno ve el Evangelio de corrido, se va a dar cuenta que exactamente Pedro, Juan y Jacobo eran los más cercanos de Jesús. Él tenía sus 12 discípulos y amaba a los 12, pero también hay que reconocer, él tenía como una relación más cercana con estos 3. No es que los amara más, simplemente les tenía un aprecio distinto. Es como, son mis amigos, son mis discípulos, pero también son mis amigos, y él se los llevó a estos 3. Cuando él resucita a la hija de Jairo, solo se lleva 3. ¿A cuáles? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando él está en la noche del arresto y quiere tomar un tiempo de oración y quiere que sus más cercanos lo acompañen, solo se llevó a 3. ¿A quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y podemos tener un conflicto con eso? No. ¿Tuvieron un conflicto los otros 9? No. No tuvieron conflicto. Hay que aprender de eso, hermanos. Digo, porque a veces uno es bien dado por la carne a estar cuestionando. ¿Y por qué 1 y no 2? ¿Y por qué 2 y no 3? ¿Y por qué esos? ¿Qué? ¿No hay más gente en la iglesia? Bueno, hermanos, sí. Pero pues así fue, ¿no? Hay que aprender a tener paz y confiar en Dios, en los propósitos de Dios. Marcos 9:3 dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es decir, ya estaban ahí arriba. Y Marcos dice que al transfigurarse, él dice, sus vestidos se vuelven resplandecientes. Pero yo quiero retomar esta parte del pasaje en el Evangelio de Mateo. Mateo 17:2 dice: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Lo primero que empieza a ocurrir es que el rostro de Jesús empieza a resplandecer como un sol, hermanos. ¿Cuántos han podido ver al sol así como, ay, qué hermoso brilla? ¿Alguno de ustedes ha podido sostenerle la vista al sol? Alguien que diga, sí, yo por eso ya no veo, ¿no? Nadie puede sostenerle la vista al sol, hermanos. Entonces imagina el rostro de Jesús brillando en esa intensidad, pero lo que empezó a brillar fue el rostro del Maestro. Y dice la Escritura, como consecuencia del resplandor del rostro de Jesús, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, no es como que los vestidos adquirieron un poder, no.
Jesús empezó a transfigurar. Su rostro reflejó una tremenda luz tan fuerte que los vestidos de él se empezaron a resplandecer y se hicieron blancos como la luz. Luego dice el versículo 4, Marcos 9:4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Les apareció Elías con Moisés. Lucas dice lo siguiente, en esta parte del evento, en Lucas 9:30, he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién él? Con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Nuevamente, hermanos, ¿cuántos testigos envió Dios el Padre del cielo a ese evento? ¿Envió a todos los santos? ¿Envió a todos los profetas que habían muerto? Envió dos. Ahora usted se imagina que en el cielo haya habido un Pancho, así como: Eliseo, no te llevaron a ti. ¿Por qué a mí no me...? No, usted se puede imaginar un profeta, Isaías, Ezequiel, Jeremías, haciendo un Pancho como: yo quería ir. No, en buena onda. ¿Usted se imagina algo así? Pero entonces, ¿por qué luego uno se pone así aquí en la iglesia? Somos un cachito del cielo, ¿no? ¿O no? Pero ¿por qué le dijeron a él que yo lo quería hacer? Está duro ser pastor. O sea, tiene su gracia, hermanos. Pero el asunto dice que dos varones hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Por qué rodeados de gloria? Porque venían de la presencia de Dios, obvio. Pero fíjense cómo ellos no resplandecían sus rostros. Hay una diferencia. Ellos solo tenían esplendor o gloria, ¿no? Gloria porque venían del cielo. Así que la pregunta de por qué Moisés y Elías y no otros, pues mire, yo creo que no tiene mucho sentido entrar en este terreno, pero vamos a entrar. Porque sí hay algunas razones por las cuales Dios haya podido decidir enviar a estos dos y no al rey David, y no a Jeremías, y no a Isaías, y no a Eliseo o cualquier otro de los profetas, ¿ok? Nosotros podemos ver que entre Moisés y Elías tienen en común que los dos salieron de este mundo de una manera diferente, atípica. Moisés, para empezar, cuando él muere, él va a la montaña, muere solo y Dios lo sepulta, dice la escritura. Eso está en Deuteronomio 34:6. Búsquelo en su casa, no aquí. Sí, porque no es el tema, pues, o sea, ahí en su casa búsquele. Pero Moisés se muere y Dios lo sepulta. ¿Por qué Dios lo sepultó y no lo sepultaron los israelitas? Se cree que la razón es que se tiene el pueblo de Israel con el concepto de que Moisés es el más grande profeta de todos los tiempos. La inclinación para adorar el cuerpo y la tumba de Moisés, hermanos, iba a ser enorme, enorme, enorme. Así que Dios le dice: no, mira, sube tú solo, yo te voy a enterrar. Ahí vas a morir, yo te voy a enterrar. Dios no enterró a ningún otro hombre, pero enterró a Moisés. Luego tiene Elías. Elías ni siquiera murió. Él fue tomado y llevado al cielo en un carro de fuego. Y eso está en 2 Reyes 2:11, igual, en su casa. Léalo con calma. Así que tienen en común que su salida de este mundo fue diferente a la forma en la que todos los demás seres humanos nos vamos de este mundo. Morimos, nos entierran y el alma va rumbo al cielo, ¿ok? También podemos decir que Dios envió a Moisés y Elías porque miren, los judíos cuando hablaban del Antiguo Testamento, ellos lo separaban como en dos paquetes, pues, y decían la ley y los profetas. Para ellos la ley y los profetas era todo el Antiguo Testamento. Lo mencionaban de esta manera porque la ley eran los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y luego todos los demás libros ellos los encajonaban en los profetas.
Así que el hecho de que Dios enviara a Moisés y Elías también tenía un sentido simbólico de decir, toda la escritura respalda a Jesús. La ley y los profetas respaldan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, sí hay ciertos símbolos por los cuales Dios envía a estos dos, no a más. También se cumple el principio de todo testimonio se mantiene por lo menos 2 testigos. Aquí se cumplió con 2. ¿Ok? Pero había como un respaldo divino, pues. Ahora, no sé si usted se pregunta, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? Porque, a ver, ¿será que Pedro, Juan y Jacobo en ese momento de la transfiguración como, a ver, saca el celular, sí, es la foto de Elías? ¿Cómo supieron? No había estampitas, hermano, no había nada. No había ninguna imagen de los profetas ni de Moisés. Nadie los conoció. Cientos de años antes habían muerto. Pero bueno, no nos compliquemos la vida pensando, ¿y cómo supieron que eran Elías y Moisés? Mire, la respuesta puede ser más sencilla de lo que pensamos, porque ellos estaban hablando con Jesús. Ahí está Juan, Pedro y Jacobo y Jesús. Pues es que Moisés, te estoy diciendo. Y Moisés, ¿ya viste Elías? Te dije. O a lo mejor eso no ocurrió, pero a lo mejor lo que pudo haber ocurrido es que Jesús les dijo, oigan, Moisés, Elías, miren, ellos son 3 de mis 12 discípulos. Él es Pedro, el otro se llama Juan, el otro se llama Jacobo. No es nada descabellado, pues. Así que aunque ellos no hayan tenido una referencia visual de Moisés y de Elías, una cosa es cierta, estos dos se aparecieron. Tan se aparecieron que quedó escrito. Y la certeza de eso es que o lo discernieron sobrenaturalmente, o simplemente Jesús habló con ellos, se mencionaron sus nombres, o se los presentó. No pasa nada, hermanos. No es difícil de explicar esto a un escéptico. ¿Cómo nos pueden decir que no? ¿Ok? Y fíjense lo que dice Lucas 9:31. Quienes aparecieron rodeados de gloria, es decir, los 2 testigos que venían del cielo, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué partida hablan? ¿A qué se refieren cuando dice, y hablaban con Jesús de la partida de Jesús, de su partida, de la partida de este mundo? Estaban hablando del asesinato del que iba a ser objeto nuestro Señor. Estaban hablando de su muerte en la cruz. Por eso este evento tuvo como propósito fortalecer la fe de Jesús. Bueno, no la fe, pero más bien fortalecerle espiritualmente a Jesucristo, como diciéndole, Señor, en 6 meses tú abandonas este mundo. Cierto que viene un trago amargo, viene un momento difícil. Tú, para salir de este mundo, esta gente te va a asesinar. Pero la gloria que va a venir después. Hablaban, hermano, el diálogo entre Elías, Moisés y Jesús. Ellos no estaban hablando de, ay, y no extrañas las arepas, y no se te antoja algo de lo que viene. No hablaban de esas cosas, pues. No estaban perdiendo el tiempo. Claramente dice la Escritura que hablaban de su partida. Seguramente estaban mencionando profecías bíblicas ahí. Estaban animando a Jesús. Bien, Señor, bien. Todo el cielo está expectante de lo que tú vas a hacer en la cruz y de cómo vas a derrotar a Satanás y sus demonios al resucitar al 3er día. Estaban hablando de ese momento, hermanos, que iba a ocurrir en Jerusalén. Sabían incluso dónde lo iban a asesinar. Por eso, mire, cuando la gente sale, aunque no, pero a Jesús le truncaron sus planes, lo asesinaron. Solo hay que conocer un poco de la Biblia para decirle, ignoras que Jesús siempre supo su muerte desde el principio. Y si se le había olvidado en la transfiguración, estos dos se lo recordaron.
Porque el tema de la plática de Jesús con Moisés y Elías fue su muerte en la cruz, su partida de este mundo que iba a ocurrir en Jerusalén. Por eso este suceso, hermanos, fue consuelo y fortaleza para nuestro Señor. No solo mencionaron, y es con toda certeza lo podemos decir, que no solo mencionaron sufrimientos, rechazo y el asesinato que él iba a sufrir, sino también de la gloria que iba a venir después. Lucas 9:32, continuando en el pasaje de Lucas, dice: Pedro y los que con él estaban y se estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. El momento en el que ocurre la transfiguración, pues yo creo que tuvo que haber sido en algún momento en la noche, en la madrugada o cerca del amanecer, porque dice el escritor que estaban rendidos de sueño. Es como cuando usted viene acá y se desveló viendo Netflix y aunque la prédica esté buenísima, usted está como, no puede mantenerse. Dice el hermano: ¿ha estado buenísima alguna vez la prédica? Caray, cuando estuvo buena, ¿no? Pero el asunto es, a veces hay una pesadez que te gana, y aunque tú sabes que te estoy viendo, no puedes. O sea, ¿no? Se te va, porque sí, de aquí se ve todo, hermano, se ve todo. ¿O no, Álvaro? Es todo, de aquí se ve todo, sí. Pero son de esos momentos que no, o sea, quieres estar, tu corazón te dice, el espíritu también, pero tú estás así. Bueno, dice la escritura que estaban rendidos de sueño cuando ocurre todo esto, hermanos. Tremendo para estos hombres. Regresamos a nuestro pasaje. Dice Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro. Ahí está el momento glorioso. Ellos están como asustados, espantados, obviamente, y encima de todo rindiéndose de sueño. Dice: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6. Porque no sabía qué cosa, lo que hablaba. Y esta es una forma muy amable, ¿no?, de decir que estaba diciendo cualquier absurdez el apóstol Pedro. Dice: pues estaban espantados. Y le añadimos, y encima de todo rendidos de sueño. Pero mira el primer comentario que hace el apóstol Pedro: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto fue correcto. ¿Era bueno para estos 3 hombres presenciar la transfiguración? Sí. ¿Era bueno para su fe? Sí. ¿Los fortalecía como creyentes? Sí. ¿Su confianza en el cumplimiento de las promesas fieles de Dios? Sí. Así que cuando Pedro dice: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, tienes toda la razón. Es un momento bendito en lo espiritual. Pero después se le ocurre hacer algo que ya no venía al caso. Ya no venía al caso. Y le dice: oye, ¿y si Jesús, a ver, 1, 2, 3, y si hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Mire, uno puede pensar como, bueno, ¿y qué tiene de malo? Las enramadas eran como tiendas de campaña, pues, ¿ok? Pequeños tabernáculos móviles. 3 enramadas. No era una buena idea. Tan no era una buena idea que los escritores, en este caso Marcos, dice: no sabía lo que hablaba. Si hubiese sido una buena idea, Marcos hubiera escrito otra cosa. Hubiera dicho, y tuvo el tino, la puntería, ¿no?, de sugerir lo mejor. Pero no fue así. No fue así, que ahí quedó escrito que dijo cualquier cosa. Porque mire, hermano, no se trata, y esto es una enseñanza en lo general para la vida, hablar por hablar no es bueno, hermanos.
Y yo se lo digo porque a veces yo digo cosas que no vienen al caso. Y la primera en padecer esto, ¿quién cree que es? Mi amada esposa. Pero, Mau, ¿qué estás diciendo? ¿No? Uno tiene que aprender a moderar, porque, fíjese, uno puede querer decir algo de buena onda, con buenas intenciones, porque la intención de Pedro no fue mala. O sea, no fue perverso, pues, pero no fue sabio lo que estaba diciendo. Así que uno tiene que aprender a pensar antes de ¿qué? Antes de hablar. Pensar antes de hablar. ¿Para qué? Para no meterte en problemas. Para que no te digan, no sabes lo que estás diciendo. Hacer una enramada, una choza o un pequeño albergue provisional pudo haber tenido varios propósitos en el corazón del apóstol Pedro. Un propósito pudo haber sido, y digo pudo porque no podemos adivinar exactamente lo que pensó él, ¿ok? Pero por un lado puede ser que el apóstol Pedro haya dicho, oye, este momento está espectacular, Jesús transfigurado, su rostro como el sol, y encima de todo, mira, Elías, Moisés, ¿quién es? No, hombre, hagamos de este momento algo eterno. Así que si hacemos 3 enramadas, no bajamos. Y aquí nos quedamos nosotros 3, con el maestro y Elías y Moisés. Es decir, querían como extender ese momento de gloria, pero también ese querer extender el momento de gloria podía tener la idea subyacente de Jesús. Días antes les dijo con toda claridad, es necesario, ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre, ¿qué? Padezca mucho, lo maltraten mucho, sea rechazado por toda la clase religiosa y social y la élite de Israel, lo maten y resucita el tercer día. Hacer esas 3 enramadas ahí en ese momento tan glorioso también podría tener el sentir de no, olvidémonos del dolor, olvidémonos del padecimiento, olvidémonos del rechazo de la gente, olvidémonos de esa palabra horrible de la muerte. No, hagamos 3 enramadas y aquí nos quedamos. No más ni hambre tenemos. Querer perpetuar un momento de gloria. Yo sé que a veces un momento glorioso uno lo quiere extender, ¿o no? Pues nos pasa aquí en la iglesia, vamos, en nuestro micro mundo como creyentes, que experimentamos pedacitos de la gloria de Dios y no todo el esplendor. Cuando sentimos su presencia, pues no nos quedamos muchas veces bailando, adorando y cantándole al Señor y no queremos parar hasta que alguien, ¡ay, mi rodilla! Ya no, ya paren, ¿no? Tenemos que hacer un stop ahí. Pero ahora imagínense en ese momento tan increíble de la transfiguración. Pues era hasta cierto punto como que no pare esto, que no se acabe esto. Pero ¿sabe qué? Hay que ir adelante en la vida. El plan de Dios no se puede detener por un momento de gloria. Dios nos permite momentos de grande satisfacción espiritual que nos enriquecen, que nos edifican, pero hermanos, la vida tiene que seguir. El plan de Dios no se puede detener y quedarnos solo como, no, aquí Señor, aquí. Estoy como en el Cancún espiritual, disfrutando un hermoso momento, pero no, la vida tiene que seguir, hermanos. Así que no era sensato la idea del apóstol Pedro. Además, fíjese, si Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas, hacer 3 enramadas, una igual para cada uno de los 3, esto conllevaba como, Jesús, tú eres igual que la ley y los profetas. Pero Jesús no es igual a la ley y los profetas. Jesús es mayor a la ley, mayor a los profetas. O sea que eso también podía transmitir la idea de que ellos son iguales, ellos 3 son iguales, pero no son iguales, porque Jesús es el autor de la Escritura. Él está por arriba de ella. Por eso no fue una buena idea, hermanos.
Porque incluso, aún queriendo extender un momento precioso de gloria, era también un poco egoísta. Era como pensar, pues allá que se queden los otros 9, lástima, Margaritos, no les tocó venir. La verdad no era tampoco una cosa muy amable hacia los otros que se habían quedado. ¿Por qué no mejor dijo, Señor, vayamos por los otros 9? Subámoslo. No, mejor, no, aquí. Nomás nosotros. Por eso no fue una buena idea, hermanos. ¿Ok? Y dice el versículo 7 de Marcos 9. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Después de las palabras del apóstol Pedro, Dios el Padre se manifiesta y su presencia viene a ellos en el monte como una nube. Y de la nube una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Mateo 17:6 dice que estos 3 apóstoles, la respuesta que tuvieron cuando llegó la nube y escucharon la voz es que se postraron. No hay una respuesta más apropiada delante de Dios cuando estamos en su presencia que adorar. Adorar, es decir, inclinar nuestra rodilla y el rostro al piso. Si tú estás en la presencia de Dios, lo más sensato que tú puedes hacer es adora al Señor, adóralo. Y esos 3 lo entendieron, adoraron al Padre Celestial. Vino esa voz que decía, este es mi Hijo amado. Y eso no tuvo como propósito afirmar a Cristo, porque él sabía que era el Hijo de Dios. La voz del Padre vino con motivo de los 3 hombres que estaban ahí. Porque mire, después de una experiencia tan increíble como esa, ellos pudieron tener una cierta tendencia hacia buscar la cosa mística, lo espiritual, pero por el lado así de lo sobrenatural y demás. Pero por eso Dios el Padre se manifiesta y le dicen, hey, este es mi Hijo amado, a él escuchen, como recordándonos que independientemente de que si Dios nos permite tener un momento glorioso, lo más importante es ir siempre a la palabra de Dios. Porque ¿cómo podemos escuchar nosotros a Cristo? Hay que ir a sus palabras. ¿Y cómo podemos llegar a sus palabras? Hay que ir a donde, a la Biblia. Oye, pero el momento es increíble, se siente, no, la presencia de Dios. Sí, pero escúchenlo a Él. No se enfoquen en la experiencia sobrenatural. Porque es un error, hermanos, que la iglesia tenga un enfoque hacia el sensacionalismo espiritual. Y que la gente sienta cosas, y que sienta padre, y que sienta bonito. No, Dios el Padre, en el momento más sobrenatural que cualquier cristiano podría haber experimentado, Él no dice como, busquen más de esto. La voz del Padre no dijo eso. Tampoco dijo, prediquen eso, díganle a mi iglesia que vayan en pos de eso. Sino que la palabra de Dios vino y les dijo, hey, escuchen a Jesús. Pero esto escuchen implica, oigan y obedezcan a Cristo. Porque ¿de qué serviría, hermanos, buscar tiempos de tremenda gloria y de experiencia sobrenatural si nuestras vidas en lo natural son un desorden? Si yo no tengo disciplina en mi vida, si yo no soy una persona responsable, si yo no tengo mi casa en paz y en orden, pero eso sí ando buscando experiencias místicas, es como si dijera yo no escucho a Jesús. Yo vivo sin obedecer sus mandamientos. Pero el Padre, la voz del Padre dice, no. Él es mi Hijo amado. No hay otro, Él es mi Hijo amado. No esperen a otro profeta, Él es mi Hijo amado. A Él escuchen, a Él obedezcan, a Él sigan. Manténganse fieles, no se desvíen. Dios, hermanos, puede darnos momentos increíbles en su presencia. El apóstol Pedro después iba a experimentar otros momentos de éxtasis espiritual. Otro le sobrevino cuando él estaba orando en un tejado y tuvo una visión donde un lienzo
con un montón de animales, bajaban delante de él para que él comiera. Fue otro momento de éxtasis espiritual, pero ningún momento de éxtasis espiritual se sobrepone a oír las palabras de Jesús. Oír las palabras de Jesús, hermanos. Fíjense, Pedro iba a escribir después de esta experiencia, si me acompaña, en la segunda de Pedro 1, 17 al 19, el apóstol escribió lo siguiente. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, ¿dónde? En el Monte Santo. Aquí el apóstol Pedro se está acordando de ese momento glorioso que tuvo. ¿Ok? Y dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense cómo Pedro dice, oigan, nosotros oímos esa voz del cielo, la voz del Padre, en un momento impactante en lo espiritual. Dice, pero tenemos la palabra profética más segura, como diciendo, ¿qué cosa es más seguro que la experiencia sobrenatural? La palabra de Dios. Porque es como si el apóstol Pedro nos dijera, aun si una voz que tú dices que oíste del cielo te dice algo, lo más seguro para ti es la voz que sale de la Biblia. Esa es la palabra más segura para ti. Por eso el Padre dice, a Él escuchen, atiendan sus palabras. ¿Dónde? Y repito, ¿dónde encontramos las palabras de Cristo? En la Biblia. A Él oíd. Pero yo cuando estaba orando en un momento de éxtasis, pastor, claramente oí que Dios me dijo, no, cambien la visión, vayan para al otro lado, no sé. Hay que ir a la Biblia, hermanos. Y lo que la Biblia nos marca, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aunque tú escuches una voz del cielo que te diga lo que te diga, el Padre ya dijo que al que tenemos que oír es a Jesús. Pero es que hubo un cristiano que murió y fue al cielo y vio y escuchó tremendas cosas, y ahí está en YouTube el testimonio, pastor. No podemos ignorarlo. Y dice que ahí Jesús le dijo que no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Alguien le ganará la experiencia de la transfiguración vivida por Pedro, Juan y Jacobo? No. ¿Qué es lo que dijo el Padre? Escuchemos a quién. A Jesús. A nadie más. Mateo 17:7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Estaban aterrorizados estos hombres, pero Cristo en su amor llega, los toca, les dicen, tranquilos hijos, yo estoy con ustedes. La experiencia fue grande, sí, pero yo estoy con ustedes. No teman. Marcos 9:8, luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Es decir, una vez que Él resucitara, podían contar el evento. Antes no. Luego ellos le preguntan por qué es necesario que Elías venga antes. Y Cristo les dice, bueno, Elías ya vino. Dice, pero hicieron con él como quisieron. Como diciendo, esa parte de la profecía ya se cumplió. Pero lo importante, hermanos, y aquí terminamos, Dios quiere que por sobre todas las cosas pongamos nuestro foco
en Jesús, en sus palabras y en sus promesas. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor, por un momento. Amamos tu verdad, amamos tu palabra. No queremos apartarnos de ti. Queremos permanecer firmes en tu verdad. Queremos permanecer en tus mandamientos. Tu palabra, la ley, los profetas están ahí para apuntar a Cristo. Y nosotros que te conocemos, nosotros, tu iglesia amada, queremos permanecer en ti, permanecer en tu verdad y no apartarnos de ella.
corazón, no alejarnos de ti, oír tu palabra, no guiarnos por las emociones, pero por tu palabra. Tú eres la verdad y nosotros te amamos a ti. Queremos conocerte más, queremos permanecer en tus palabras y que tus palabras permanezcan también en nosotros.